Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Era para nosotros el mensajito o era para alguna sesión que estás teniendo? Para esta primera sesión de pronto, no, es que de pronto estuve ocupado, entonces Ujú. no sé si de pronto tocaba leer algo previamente. No, en esta primera sesión no, pero en todas las demás sesiones que van a tener, recuerden que ustedes van a ser muy autónomos en el sentido de que todas las lecciones están ya construidas para la semana que van a tener sesiones. Entonces, ahí sí les pediría que si pueden avanzar en ir viendo todos los contenidos de su sesión, sería excelente para que en estas sesiones en vivo las aprovechemos para sobre todo las dudas. Ya fui leyendo más o menos las presentaciones de algunos, por ejemplo, que ahí tenemos algunos que están haciendo su tesis con una revisión sistemática, por ejemplo, pues todas esas dudas externarlas en estas sesiones en vivo para que las podamos tomar. Veo que hay muchos investigadores también, eso me da mucho gusto, que están para aprender a hacer revisiones sistemáticas y otros que también son médicos y médicos especialistas, otros de las ciencias de la salud que quieren escribir revisiones sistemáticas para sus publicaciones, ¿no? Entonces, ahorita les voy a dar nada más que nada la bienvenida y les voy a ir mostrando más o menos cómo funciona la plataforma del IFP. Bueno, aquí van a tener ustedes toda su bienvenida, toda la presentación, los objetivos que vamos a tener con este curso. En la parte de bienvenida van a tener la información de su diplomado, donde viene los calendarios, sobre todo que es lo más importante, los temarios, ¿de acuerdo? Posteriormente, van a tener mi ficha técnica de semblanza, la presentación, que es muy importante para mí porque yo de aquí puedo ir viendo eh, quiénes tienen qué formación, cuáles son los objetivos que tienen con este diplomado y ir poniendo las actividades presenciales un poquito encaminadas a todos estos temas y cubrir todos los temas, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenemos a alguien que está en veterinaria y zootecnia. Entonces, también para ir poniendo ejemplos de ese tipo, de psicología que también tenemos, docentes, también vamos a poner toda esa parte. Evaluación del diplomado. Su evaluación del diplomado, bueno, la participación activa que se conoce como el hecho de que ustedes se conecten a sus sesiones en vivo, ¿de acuerdo? Van a formar el 20% de todas estas sesiones. Durante todas las lecciones, pues claro, como les dije, es una parte híbrida entre asíncrona y síncrona. En la parte asíncrona, pues van a tener ejercicios prácticos para reforzar todos los conocimientos que vamos aprendiendo en todas las unidades y esto va a ser el 50%. Finalmente, la evaluación final de cada unidad, que va a ser un examen tipo test de opción múltiple, pues va a tener el 30% de esa evaluación. Algunos ejercicios de las evaluaciones finales no solo van a ser tipo test, sino también les voy a dejar algunos mini proyectos por ejemplo, construye un metaanálisis con la siguiente información, haz un análisis de riesgo de sesgo, haz un análisis de sesgo de publicación con la información que te vamos colocando. ¿De acuerdo? Aquí viene en esta sección, como ven, en la parte izquierda, en esta sección está el menú desplegable para que ustedes vayan explorando a través de todas sus sesiones semana por semana con las fechas específicas que vamos a tener ese curso. Normalmente a ustedes se les va habilitando cada semana conforme vamos llegando a esas fechas para evitar que se saturen de muchas cosas y vayan paso a paso con toda su evaluación en el curso, ¿de acuerdo? Entonces aquí van a tener todo eso. Cosa importante nada más, aquí en la sección final, ¿de acuerdo? Van a tener tres pestañas adicionales, o sea, van a estar los cursos semana por semana y las evaluaciones finales de cada unidad, ¿de acuerdo? Pero luego vamos a tener tres, que son estas tres. Esta primera es un curso adicional que no están obligados a tomarlo, ¿de acuerdo? Ya llegaremos a ese momento de grade, ¿de acuerdo? Pero todos aquellos que son de ciencias de la salud y sobre todo de la práctica clínica, que necesitan tomar decisiones o que forman parte de comités que hacen guías de práctica clínica, sumarios o digamos que protocolos de atención, va a ser un curso muy importante para ustedes, ¿de acuerdo? Que es GREAT, ¿de acuerdo? Es completamente gratuito y pueden tomarlo. Luego, la biblioteca digital va a tener toda la literatura que vamos viendo nosotros en todo el diplomado y dos libros que yo les he subido sobre
lo que va a ser metaanálisis más que nada, ¿de acuerdo? Aunque sí que viene un poco de revisiones sistemáticas, es más que nada concentrado en la parte de metaanálisis y el manual Cochrane, ¿de acuerdo? El manual de revisiones sistemáticas de Cochrane en español, la versión en inglés es completamente gratuita, la cual la pueden descargar desde la página, ahorita te las enseño. Y luego, en esta sección de herramientas y recursos, como parte de las mejoras del diplomado, voy a ir estructurando como las plantillas que les voy dejando, que voy teniendo en las plataformas para que sean más accesibles en el sentido de facilidad, ¿de acuerdo? Ahí van a tener las plantillas de cómo se construye un protocolo para revisión sistemática y su registro, la plantilla de la redacción de una revisión sistemática para que ustedes la puedan tomar como ejemplo y todas las herramientas que vamos a estar manejando durante todo el diplomado las voy a meter en esta sección para que ustedes tengan un acceso más fácil y no estén recordando de en qué semana vi que era evaluación del riesgo de sesgo y ahí están los instrumentos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues ya muchos me conocerán por la parte que dimos esa vez en la plática o charla introductoria, pero para los que no, bueno, yo soy el doctor Juan Rodrigo Gómez Bernal, médico cirujano especializado en salud en el trabajo y también en ecografía o ultrasonido médico diagnóstico. Tengo dos maestrías, una en ciencias médicas y otra en ciencias. Bueno, no es en ciencias, perdón, prevención de riesgos laborales con especialidades en ergonomía, higiene y seguridad industrial psicosociología. Yo me dedico más a la parte de la investigación. Soy miembro de la colaboración Cochrane, de las dos revisiones sistemáticas en las que he decidido ya participar con Cochrane, pues van a hacer estas dos. Una es sobre el manejo en la reducción del ruido en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿de acuerdo? En bebecitos que nacen pretérminos. Ujú. ¿Qué impacto tiene, de acuerdo a esta parte? Y luego otra que es de prácticas y políticas basadas en las escuelas para dieta, ejercicio, obesidad, uso de drogas como tabaco y alcohol, ¿de acuerdo? Son las dos que estoy trabajando. Una ya está bastante avanzada. Yo en la parte que estoy participando en estas dos revisiones sistemáticas es en la parte de screening y, bueno, no sé si voy a participar en la parte de metaanálisis porque no me lo han confirmado, pero en la parte de screening ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Hola, Robe, no te preocupes de la plática introductoria. Esta charla introductoria, más que introductoria, más bien fue de información, ¿de acuerdo? Sobre el diplomado, sobre mí para que me conocieran, que voy a ser su docente que va a estar acompañándolos en todo este diplomado de revisiones sistemáticas. En Cochrane, mi función en específico es más en la parte de screening, ¿de acuerdo? Yo hago todo lo que son los screening de ensayos clínicos controlados, aleatorizados y algunas otras informaciones adicionales porque a veces va a haber algunas investigaciones como esta en la que no se van a requerir nada más ensayos clínicos. Entonces, en esa parte. Y bueno, en su momento, pues cuando estaba lo de COVID, también participamos en esta parte, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? Bueno, investigador, pues he hecho varias investigaciones en colaboración, sobre todo en las partes de estadística y metodología como asesor para distintos institutos importantes aquí en México, en los cuales estoy trabajando. Soy actualmente, pues, trabajador del sector público en el IMSS Bienestar, que así se llama en México, y soy subdirector de área de la gestión y enlace médico en este momento. ¿De acuerdo? Vamos a estar usando Redman como uno de los softwares que vamos a estar utilizando mayormente, pero vamos a utilizar muchas más herramientas para metaanálisis, para screening de los artículos, inteligencias artificiales, etcétera, ¿de acuerdo? Pero en la parte de metaanálisis vamos a estarnos enfocando en el Cochrane Redman, ¿de acuerdo? Es completamente gratuito. A ustedes no les va, ya les explicaré, no les va a aparecer esto que a mí me aparece, ¿de acuerdo? Cuando ya estamos miembros o estamos, o alguna suscripción que tengan con el software de Redman, ¿de acuerdo? Pero les iré mostrando. Ustedes lo que van a tener activo es esta parte de revisiones de práctica en las cuales van a tener habilitados todos los menús para poder realizar metaanálisis. No, no va a ser la única herramienta, vamos a aprender otras dos, pero dada la facilidad y las características con las que Cochrane saca o exporta las imágenes, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar más este software porque es el que más se apega a todo lo que tiene que tener, por ejemplo, la imagen de un forest plot que pide una revista para su publicación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, al curso. Listo, muy bien.
Entonces, este curso pues va a estar, como ya les había dicho, formado por 10 unidades y vamos a irlas tomando como si estuviéramos formando una revisión sistemática. Antes de empezar con la sesión del día de hoy, me gustaría escuchar a algunos de ustedes si es que les gustaría presentarse o cuáles son los objetivos con este curso, si quisieran ver alguna cosa específica antes de iniciar esta sesión. Recuerden que pueden tenerlo eh, pueden hacerlo desde el vía chat si ustedes no quieren hablar por el micrófono. ¿De acuerdo? A ver, por aquí. Rosa, dinos, Rosa, por favor. Vamos con Rosa y luego con Sí, Sebastián. permítame tantito. Ya estoy aquí. ¿Qué tal, Hola, Rosa? buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rosa Marta Padrón López. Yo soy profesora docente, hacemos docencia e investigación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, mi intención de estar aquí en este diplomado, pues, es conocer acerca del manejo de datos cuando hacemos revisiones, en este caso, sistemáticas, eh, pues como una herramienta también para el trabajo que realizamos tanto con algunos trabajos de investigación como en la parte de docencia, porque también pues estamos, de repente nos tocan asignaturas que tienen que ver precisamente con la elaboración de trabajos recepcionales. Entonces, pues para ambos casos es un tema de gran importancia, relevancia y actual, porque hoy como que en los últimos años este tema del metaanálisis y las revisiones sistemáticas están tomando un giro mucho más serios, más robustecidos el manejo de la información. Creo que pues es un tema de actualización, es una forma de actualizarnos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Soy bióloga, Sebastián. perdón, de profesión y tengo una maestría en ciencias ambientales. Muy bien, Rosa, perfecto. Sebastián, cuéntanos. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, me presento, mi nombre es Juan Sebastián Cuellar Díaz, soy médico especialista en cirugía general. Mi ambición es, pues, uno, por pasión, dos, porque manejo un grupo de semilleros en mi universidad, en la Militar Nueva Granada. Y en parte muchas veces, si bien parte de los diferentes proyectos de investigación que hago con ellos, muchas veces está ese bache que a veces yo digo, bueno, yo quisiera hacer de pronto una revisión sistemática, algún ítem especial, de pronto algo en relación a las ciencias médicas, y siempre he querido como reforzar esto. Entonces, por eso en parte quiero hacer este diploma con ustedes y muy interesado. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Muy bien, pues te va a ayudar muchísimo. Robe y ya comenzamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Súper, bueno, pues yo soy residente de neumología, soy de México y pues la verdad es que la parte clínica me la llevo bien, es como muy ligero, pero todo el tema de investigación, híjole, se me ha hecho bastante complicado y en el programa que tenemos allí en la universidad, en el hospital, digo, pues no tenemos algo que abarque este tema de investigación. Entonces, pues sí, la verdad es que hay que buscar por fuera cómo tenemos que complementar eso. Y sobre todo porque tengo varios proyectos ahí dentro de mi hospital, pero pues no he podido sentar esas bases. Entonces, ese es el interés que tengo aquí con este curso. muchas gracias, Robe. Sí, de hecho, el tema de revisiones sistemáticas, bueno, yo espero que en el futuro pues tengamos más acceso a este tipo de cursos, pero es verdad que
Y esto sucede casi en todo el mundo. Es muy difícil que se tenga una visión clara de un curso muy bien estructurado sobre revisiones sistemáticas. De hecho, pues uno de mis intereses por impartir estos cursos y formarlo es tomar pues todo lo que he aprendido en Cochrane, pero también porque Cochrane es muy cerrada, ya vamos a ver, vamos a ir viendo, pero Cochrane es bastante cerrada estructuralmente. Y hay muchas cosas que no estoy de acuerdo en muchos temas que vemos en revisiones de Cochrane y que, bueno, hay que también extrapolarlo a la parte de las revistas, ¿no? De investigación científica de otros centros y entonces también ahí es que ese es mi interés principal. Ricardo, cuéntanos de ti. No sé si por ahí o fue un error, Ricardo, de la manita. Creo que no está disponible. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión de hoy, que es, sobre todo, quiero que aprendan a identificar qué es una verdadera revisión sistemática, porque ahora en día hay muchísimos, bueno, ustedes saben que ahora tenemos un acceso increíble a la información de todo tipo, ¿no? Esta información muchas veces está desorganizada, muchas veces pues se vuelve más complejo empezar a poder ordenarla, ¿de acuerdo? Y empezar a identificar qué tipo de trabajos son, sobre todo en la parte de revisiones. En la parte de revisiones pues va a haber mucha duda, sobre todo porque hay revisiones que parecían, bueno, les voy a empezar a adelantar el término, ¿no? Revisiones que toman metodologías de revisiones sistemáticas, pero que no son revisiones sistemáticas. Pero al tomar la metodología de una revisión sistemática, pareciera que estamos bien frente a una revisión sistemática cuando no lo es, ¿no? Una de las importancias de las revisiones sistemáticas, como ya la maestra Marta nos ha adelantado, pues es la importancia que está teniendo hoy en día, dado que ahora se ha visto que las decisiones que tomamos basadas en un cúmulo más de evidencias, ¿no? No en sí de la evidencia, sino como en un cúmulo de evidencias un poco más sólidas, revisando críticamente la calidad de estas, podemos tener mejores decisiones, ¿de acuerdo? Estas decisiones se van a reflejar mucho mejor en nuestros contextos actuales. Y bueno, también de que ahora tenemos mucha información básica, pero que no ha sido concentrada en una revisión secundaria, como lo sería una revisión sistemática o una umbrella review, ¿no? Ya que lleguemos a un auge en donde tengamos las suficientes revisiones sistemáticas con la calidad aceptable. Vamos a tener ahora el auge de las umbrella review, que van a hacer los sistemas de información más completos, concretos y adecuados que presentaremos posteriormente a las revisiones. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, para el tema de hoy, y aquí les siempre van a tener actividades que yo les llamo actividades de activación, ¿de acuerdo? Que son pequeñas preguntas pueden ser ejercicios muy pequeños o muy simples, sobre todo para iniciar una discusión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí les dejo tres casos de qué opinan, o sea, de lo que saben ustedes, de lo que tienen ustedes en consideración, para que ustedes vayan viendo también cómo las opiniones entre ustedes van a ser demasiado divergentes, ¿no? Y justo las revisiones sistemáticas, pues es una de las cosas que hace ver las opiniones de todos los grupos de expertos también, ¿no? Que construyen la evidencia científica y vamos a tratar de concretarla en una sola. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensan de el uso de los suplementos, ¿no? Pueden ser antioxidantes o no, de lo que ustedes quieran, para los que son aquellos de las ciencias de la salud médica, que sepan, bueno, ¿qué piensan sobre el uso de la epidural temprana versus la tardía? ¿Qué piensan de los check-ups, ¿no? Para disminuir la prevalencia de enfermedades y la mortalidad por enfermedades, ¿no? O sea, ¿qué piensan? Si se hace un check-up anual, semestral, trimestral, ¿es bueno, no es bueno? ¿Si se debería de hacer, no se debería de hacer? Bueno, este tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Y déjenme ver otras más para que vayan viendo de ejemplos. Cochrane, Iberoamérica. Son los motivos o las situaciones por las cuales se va haciendo esta parte, ¿no? Vamos a ver este de Nutrimedia, por ejemplo, mensajes como tomar suplementos de calcio ayudan a perder peso, pues es falso muy posiblemente. Después ya llegaremos a esta parte de cuándo hablamos de posiblemente falso, cuándo hablamos de incierto,
cuando hablamos de probablemente cierto, probablemente falso, posiblemente cierto, y cuándo podemos tener las herramientas de nuestro metaanálisis o revisión sistemáticas para poder decir tajantemente esto es completamente falso o esto es completamente cierto. Vean que muchos de los mensajes de la evidencia que vamos a evaluar van a ser contados, que vamos a poder dar con mucha seguridad un mensaje como falso o cierto. Normalmente nos vamos a estar moviendo por los probables y por los posibles y desgraciadamente por los inciertos. Vamos a ver cómo, a pesar de que hoy en día tenemos mucha información disponible, seguimos en una incertidumbre, de acuerdo como esto. El ayuno intermitente es beneficioso para la salud. Hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a tener posturas que me van a decir que sí, otras que van a decir que no, tal vez no, ¿no? Es justo lo que hace la revisión sistemática, evaluando la calidad y el riesgo de sesgo de las investigaciones, pero seguimos en incierto. No sabemos si realmente el ayuno intermitente es beneficioso para la salud, si ha demostrado beneficios para, por ejemplo, el control del peso, el bajar de peso, pero no lo ha demostrado para el beneficio de salud global, ¿no? General, orgánica, obviamente hablando. Entonces, ese tipo de mensajes es lo que nosotros vamos a construir con nuestras revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? Para que otras personas también puedan tomar la decisión de decir, bueno, pues comer menos grasas saturadas sí previene las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque hay mensajes que no son tan ciertos, como por ejemplo el consumo habitual de huevo, ¿no? También se piensa que ayuda en la salud cardiovascular y eso no se ha llegado a demostrar, ¿de acuerdo? Y así, muchos mensajes que a veces van a estar muy contradicentes a lo que se tiene en una idea, pero es justamente lo que pretenden hacer este tipo de investigaciones, como esta, ¿no? Las dietas bajas en carbohidratos ayudan a adelgazar más que las dietas equilibradas. Esto ya es súper demostradísimo que una dieta equilibrada, o sea, no necesitas hacer una restricción específica. Esto no incluye patologías específicas, ¿no? Como la enfermedad renal, etcétera, pero de forma general, pues bueno, una dieta baja en carbohidratos no va a hacer que bajes más que una dieta que está equilibrada, ¿de acuerdo? Cosas así es lo que vamos a estar revisando nosotros y cómo esos mensajes se pueden dar y con qué credibilidad los podemos dar para que otras personas los puedan tomar y puedan tomar decisiones, ¿de acuerdo? Eh, bueno, vamos a separar, siempre les digo, vamos a separar, seguro, muchos conocen Cochrane, han escuchado de Cochrane, no sé si han escuchado de Cochrane, o qué otro sistema, además de Cochrane, conocen de revisiones sistemáticas o que sea similar a algo que ustedes crean que es Cochrane. Por ahí me gustaría escuchar. ¿Alguien sabe qué es Cochrane? Paula nos dice, no, yo no había escuchado de Cochrane. A ver, ¿alguien más? Cochrane. Tampoco Rosa. Cristian nos dice, yo he escuchado Prisma, ok, ahorita veremos Prisma. Hermen tampoco nos dice que ha escuchado de Cochrane. Bueno, les voy a contar rapidísimo. Tengo entendido, Dinos, Sebastián. No, creo que tengo no. entendido, es una base de datos donde puede uno, pues encuentra la mayoría de revisiones para Muy bien, Sebastián. Bueno, sí y no, ¿de acuerdo? Bueno, qué somos en Cochrane? En Cochrane somos una colaboración sin fines normalmente de lucro, ¿de acuerdo? Bueno, no es que haya habido algunas cosas, pero eh, es sin fines de lucro, ¿de acuerdo? Cochrane es como hagan de cuenta una especie de Organización Mundial de la Salud, una Organización Panamericana de la Salud, algo similar, ¿de acuerdo? La diferencia es que Cochrane lo que trata, y es uno de los pioneros, porque fue uno de los primeros, ¿de acuerdo? A través de Archibald Cochrane, que fue el fundador. Esto tiene muchísimos, muchísimos años. Archibald Cochrane fue uno de los primeros pioneros en, digamos, ayudar a sistematizar y crear un sistema de las revisiones sistemáticas. Es decir, el ejemplo más burdo, no sé si han escuchado esa historia, déjenme ver, creo que la tengo por aquí. Sí, acá está, ¿no? Bueno, les voy a contar esta anécdota y voy llegando a lo que va es Cochrane, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ahí en el 1847, ¿de acuerdo? Una de cada 6 mujeres, ¿de acuerdo? Que daban a luz en este hospital, ¿de acuerdo? Moría. Entonces, la muerte materna siempre ha sido un tema de salud pública importantísimo. Hoy en día también
En muchos países en vías de desarrollo, como lo es México también, tenemos razones de muerte materna muy importantes, ¿no? Y que impactan muchísimo en las poblaciones y por eso tienen muchísima importancia, ¿de acuerdo? Impactan no solamente a nivel de, digamos, poblacional, sino que también se ha demostrado que afectan al nivel económico de los países. Y es por eso que también tiene muchísima importancia esta parte. Pero imagínense, si hoy en día una de cada 20 mujeres muere, o sea, imagínense lo que era una de cada 6 mujeres que daba a luz, moría, ¿no? Y morían de una extraña enfermedad denominada entonces fiebre puerperal. O sea, las mujeres daban a luz, les daba fiebre y luego ahí morían, ¿no? Y se le llamaba fiebre puerperal, ¿no? Hoy en día sabemos que es una infección que ellas contraen durante la tensión del parto y que, bueno, pues esto va a conllevar a una serie de alteraciones en el organismo interno que va a hacer que los órganos fallen y las mujeres mueran, ¿de acuerdo? Entonces, las mujeres morían de esto, ¿no? Pero luego alguien por ahí, ¿de acuerdo? Anteriormente saben que se atendían tanto la parte religiosa tenía mucho que ver en los sistemas de salud, entonces la mayor parte de estas situaciones las atendía, por ejemplo, monjas de convento, ¿de acuerdo? Teníamos las monjas en este sanatorio, ellas se encargaban también de ser la función de parteras que atendían o hacían la atención del parto. Y luego, por otro lado, teníamos a los médicos más científicos, ¿de acuerdo? eh, de un curso hablando. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Bueno, pues alguien por ahí, Semmelweis, ¿de acuerdo? Que era también un investigador por ahí, se dio cuenta que aquellas mujeres que en ese momento se llamaban comadronas, ¿de acuerdo? Esta es la tasa de muerte materna por las comadronas en esos años y esta es la tasa de muerte materna por los médicos entrenados y concursos para poder hacer la atención del parto. Entonces, Semmelweis se dio cuenta de que las mujeres que eran atendidas por las comadronas morían con menor probabilidad que aquellas que eran atendidas por los médicos. ¿Han escuchado esta anécdota o se imaginan por qué razón se pudo haber dado que las comadronas que no tenían, digamos, un entrenamiento científico más riguroso como lo hacían los médicos, morían con mayor probabilidad con los médicos que con ellas? ¿Se imaginan por qué? Sebastián, dinos. Bueno, especialmente era por el mal control de la higiene, los mismos médicos, con tanta atención, tanto paciente que atendían, transmitían las mismas infecciones a las pacientes que pues manejaban en ese entonces. Muy bien, Sebastián. Sí, algo similar a esto. ¿Qué sucedía? Pues que los médicos tenían entrenamientos, por ejemplo, también con la parte de cadáveres para aprender anatomía, entre otros procesos quirúrgicos. Y bueno, pero algo mágico sucedía, ¿de acuerdo? Algo mágico, que esto fue el boom de la prevención de las infecciones asociadas a la salud, ¿de acuerdo? Y que fue el lavado de manos. Todas las comadronas tenían bajo instrucción de ahí se me olvidó, de la madre superiora, que tenían que tener mucha higiene de manos antes de la atención de un parto, cosa que en los médicos no sucedía, no era algo común, no se conocía todo esto, ¿de acuerdo? Entonces los médicos, pues como ya bien Sebastián lo dijo, hacen atenciones clínicas y todo, pero no se lavaban las manos en la atención de los partos de las mujeres y esto hacía que, bueno, el contacto directo con estos contaminantes de bacterias, pues hacía la contaminación en la tensión del parto y esto originaba las fiebres. Y entonces, bueno, a partir de aquí es que empiezan a surgir muchas cosas. Y entonces, luego ya viene Archie, ¿de acuerdo? Archibald Cochrane, ya por los 1850, ya una vez que se da este conocimiento a saber, obviamente las tasas inclusive disminuyen entre las dos partes y se igualan. Tanto comadronas como médicos ya tienen el conocimiento de que el lavado de manos es fundamental para la prevención de la infección puerperal en la mujer en la atención del parto, ¿no? Y algo similar sucedía con Archibald Cochrane. El tema de Archibald Cochrane fue que muchos niños nacían prematuros en esos tiempos y entonces no se conocía por todo el gremio médico en todos los países y sobre todo en el propio país ni entre los hospitales, ¿no? Por ejemplo, que la intervención con eh, ahí se me fue el nombre de estos medicamentos, como son la dexametasona y todo esto. Bueno, de estos corticosteroides, o algo más o menos llamarlo así, ¿de acuerdo? Que les llamamos después ya maduradores pulmonares, ¿no? Hacía que los bebés que nacían prematuros, por lo menos una vez que les inducíamos la maduración pulmonar temprana intraútero, ¿de acuerdo? Pues tenían más probabilidades de sobrevivir. Pero bueno, ¿de qué se dio cuenta Cochrane? Que había un gran eh,
había una gran disparidad entre los conocimientos de los médicos y mucho peor una serie como de disputas, ¿no? Unos decían que sí, que se tiene que dar este tratamiento, otros decían que no se tiene que dar ese tratamiento, y entonces teníamos así las peleas, pero entre los propios hospitales, ¿no? Entonces, Archibald, una vez que se dio cuenta de esto y también de que los médicos no hacían una lectura crítica, ¿no? De toda la evidencia que en ese momento pues era impresa 100% o mediante los congresos, ¿no? O mediante estos simposiums, no había otra forma, no como ahora que tenemos todo electrónico. Bueno, pues se dio cuenta de esta situación urgente de que sistematizáramos ciertas decisiones basándonos en esa evaluación crítica, no solo de la calidad, sino de la probabilidad de error que tienen los estudios científicos y darle un poco más de peso a la importancia de los ensayos clínicos que en ese momento pues no tenía su importancia, ¿no? En general de todas las cosas. Entonces Archibald Cochrane, digamos que funda bueno, él no lo funda, pero funda una especie de pre-Cochrane, ¿de acuerdo? En el que con un grupo de expertos empiezan a hacer una metodología que es la metodología de la revisión sistemática que tenemos actual, obviamente con actualizaciones y modificaciones, ¿de acuerdo? Para que se formen las primeras revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? Para la toma de decisiones en salud. Entonces, muere Archibald Cochrane y luego la Fundación Cochrane con todos sus descendientes, entre otras cosas, pues fundan Cochrane. Y Cochrane es esto. Cochrane es una colaboración en la que a nosotros no nos dan ningún pago, todo es, si tú quieres colaborar con Cochrane, bueno, pues mandas mensajito, te inscribes, tomas los cursos que tengas que tomar para las cosas que tú quieres apoyar y una vez que pasas todos estos controles de calidad, Cochrane te empieza a dejar tareas, ¿no? Tareas con las que nos vamos ayudando entre todos como si fuera una red mundial, con la única y el único objetivo de tener evidencia fiable, tomar decisiones informadas y decisiones no solamente informadas, sino las mejores decisiones que se puedan tomar demostrando que van a tener un efecto. ¿De acuerdo? Esto puede ser en formato de salud pública o también puede ser en formato de salud privada. No hay, en Cochrane no existe esta situación. Evidentemente que en países en vías de desarrollo que se desarrollan revisiones sistemáticas para este tipo de países van un poco más encaminadas a la salud pública más que a la salud privada, ¿no? Pero vamos a tener de todo. Pero también, como Sebastián lo dice, bueno, Cochrane fue evolucionando y ahora tenemos muchos tipos de centros. Ya no solamente existe Cochrane Global, que es a la que yo pertenezco, también tenemos a Cochrane Iberoamérica, Cochrane África, así, varios partes de Cochrane, que lo único que tienen como objetivo es que nosotros se construyan estas revisiones sistemáticas en colaboración con todos para que puedan tomar decisiones basadas en salud. Una de las desventajas de Cochrane es que normalmente se enfoca nada más a decisiones en ciencias de la salud que están construidas con ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Muy pocas revisiones sistemáticas van a estar tomando como en consideración otro tipo de diseños de estudio. Y en Cochrane ustedes van a poder también tomar, que se llama Central, lo que nos dijo Sebastián. En Central de Cochrane, ustedes van a tener una especie de base de datos en la que muchos de nosotros, que es una de las cosas que yo también hago, es, nos mandan, hagan de cuenta, déjenles muestro rápidamente, nos mandan a nosotros, tararara, task. Aquí está. ¿No? Nos mandan a nosotros, pues ya ven, más de 5 millones. Sí, no se ve la página de Cochrane, no se ve nada de lo que estoy compartiendo. Ahí lo están Sí, viendo. sí se ve. Sí. RMN, no sé si hay algún problema, creo que sí lo ven todos. Ah, vale. Entonces, así, ¿no? Entonces, vean, esto no lo teníamos antes, esto ha sido una súper ayuda de Cochrane de ponernos esta inteligencia artificial, que es vamos a usar nosotros una similar en la que nos ayuda con el subrayado de algunas palabras clave que usamos nosotros para la selección de estudios que, bueno, esta es una selección preliminar y luego nos van a mandar a nosotros ciertos documentos de ensayos clínicos para revisarlos, hacerles una evaluación del riesgo de sesgo y luego decidir si cumplen con la calidad y en cuanto a los contenidos que tiene que tener un ensayo clínico para poder ser depositado en Central. La ventaja que tiene este Central, ¿de acuerdo? Es que todos estos estudios han sido
digamos que evaluados por varias personas y te va a dar a ti entonces un resumen ya de la evaluación del riesgo de sesgo que tiene, por ejemplo, este ensayo clínico. Entonces, Central va a ser una base de datos importante para ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Y que ya tienen una revisión por personas como nosotros, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a estar en Central, pero vamos a ver que no va a ser la única base de datos que vamos a usar. Bueno, ya me extendí muchísimo con Cochrane. No es el objetivo, ¿de acuerdo? Porque también, como les dije, hay muchas cosas de Cochrane en las que ni como yo ni muchos otros grupos están de acuerdo con algunas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Pero bueno, eso es una revisión sistemática. Ya les expliqué algunas anécdotas, algunas situaciones por las cuales las revisiones sistemáticas están teniendo mucha importancia. La forma, por ejemplo, una de las maneras más usuales que a mí me sigue dando un poco de eh, situación en México específicamente, ahora que estoy participando más en la salud pública y que no digo que esté mal porque es una metodología que también toman muchos otros países, pero que pudiera mejorarse. Por ejemplo, es esto, las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones comúnmente se hace por un panel de expertos y no es que demeritemos a los paneles de expertos, al final nosotros también somos expertos que participamos en paneles, ¿no? La desventaja de este tipo de metodologías es que no hay una información estructurada y esta información estructurada generalmente no está sistematizada, porque el grupo de grupos focales, de grupos de expertos, aunque existe, digamos, un esbozo de sistematización del diseño de investigación, no es que esté rigurosamente eh, sistematizado, ¿de acuerdo? Y segundo, que a eso no le podemos hacer generalmente una evaluación crítica y dependemos mucho del conocimiento que tiene el experto y no de una herramienta que está estructurada para la evaluación de algo específico, sino que si el experto en ese momento, porque esto va a pasar mucho, sobre todo en los ensayos clínicos, él tiene una concepción de un resultado y él ya está, digamos que subconscientemente queriendo ese resultado, no lo van a sacar de ahí, ¿de acuerdo? No lo van a sacar de esa situación y a veces algo de lo bonito de la investigación, pues es que una de las cosas fundamentales por las que se llama ciencia es que se puede refutar. Si algo no se puede refutar, normalmente no se le llama ciencia, como decían muchos de mis profesores. Y entonces tenemos nosotros que tener digamos que abierto, ¿de acuerdo? Todo el tiempo. Y no significa que vamos a aceptar todo lo que venga, ¿no? Sino que vamos a hacer una evaluación crítica de esa situación y eso es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones. Por ejemplo, aquí los tratamientos, los medicamentos que se requieren para cada hospital, normalmente se hace con esa metodología, como por ejemplo en otros países en los que sí se toma un poco más la validación, por ejemplo, de un metaanálisis o de una revisión sistemática para fundamentar un poquito más, ¿no? Las decisiones que tomamos, porque a veces va a haber medicamentos que tienen un sinfín de efectos secundarios, son de altísimo costo y no van a tener ningún beneficio en el paciente, ¿no? Pero por tener una esperanza de que pudiera llegar a tener ahí de 1 a 2 millones de personas que trates, ¿no? De probabilidad de tener un éxito, lo dan, ¿no? Porque es lo más nuevo, porque no sé qué. Entonces, ese tipo de decisiones también hay que tenerlas un poco en cuenta, pero no, nunca casándonos con alguna situación, ¿no? Es como, hay que tener un poco más, digamos, abiertos, ¿no? El experto debe hacer exacto lo que la mayoría es correcto, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, exactamente, Carlos, ¿no? Es correcto. Entonces, no, como les dije, no es que sea no bueno, sino que más bien debido a que carece de una sistematización y que no podemos hacer una evaluación rigurosa de esas situaciones, ¿no? Va a suceder, ¿no? Normalmente en muchos países pues me ha tocado también ver pues que es imposible, ¿no? No es que sea una carencia por la cual ellos no lo estén realizando. Vamos a llegar a esa pregunta más adelante de cuántos artículos, por ejemplo, solo en la rama de enfermería o en la rama de psicología o en la rama de veterinaria o de lo que sea, tengo que estar pendiente y leyendo diariamente para mantenerme actualizado, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese número pues es bastante alto y ese número pues va a ser muchas veces no viable, ¿no? Entonces las revisiones es otra de las cosas que hacen. No tienes que leer 50.000 cosas. Aquí ya te concentro y te filtro y además te doy toda la información para que tú hagas tu propio juicio basándose en una evaluación crítica de esa evidencia con riesgo de sesgo para que tú tomes tu decisión, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso las revisiones han tomado mucho peso, han tenido mucha importancia y sobre todo porque sí se ha llegado a demostrar que este tipo de decisiones van a tener mejores impactos que otro tipo de decisiones con otras metodologías. Va a haber algunos sectores en los que es imposible, por ejemplo, en las administrativas, en algunas de ingeniería. Va a ser muy difícil porque todavía no se ha instaurado como tal muy bien el sistema de las revisiones sistemáticas, aunque ya se está dando en estos tipos de gremios, todavía no se tiene, digamos, esta estructuración adecuada, ¿no? Entonces es difícil en ese tipo. Pero ciencias de la salud ya lo tiene muy, muy avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es una revisión sistemática? Es una metodología, así como existe la metodología de ensayos clínicos, la metodología de estudios cualitativos, la metodología de estudios cuantitativos, ¿no? Pues la revisión sistemática es como tal una metodología. Esta metodología es muy rigurosa y transparente, ¿de acuerdo? Nos ayuda a tres cosas principales. Identificar la información, evaluar esa información, que sería la evaluación crítica. Y finalmente, sintetizar toda esa información, ¿de acuerdo? Con la evidencia relevante sobre una pregunta de investigación, que puede ser muy específica o bastante general, ¿de acuerdo? Pero no va a llegar a muy general. Normalmente las preguntas de una revisión sistemática no van a ser en extremo generales. Para eso existen las umbrella reviews u otro tipo de revisiones que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Pero que no tienen, bueno, las umbrella reviews sí, pero el resto de revisiones no tiene la rigurosidad metodológica para ser un instrumento fiable para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué son importantes? Creo que ya les di bastantes ejemplos de por qué son importantes. Vamos a ver ahorita algo que lo que no quiero que se casen con esta idea, ¿de acuerdo? Solamente es para explicar por qué esta pirámide que les estoy mostrando aquí es dinámica, ¿de acuerdo? Pero bueno, ustedes saben que la medicina ha pasado y las ciencias de la salud y muchas partes de la ciencia ha pasado por muchos tipos, digamos que de metodologías, ¿no? Metodologías de cualquier tipo. Eh, una de las en las que teníamos de previas, ¿no? Era lo que se llamaba decisiones o evaluaciones basadas en la evidencia, ¿no? Ahora hoy en día se mantiene la parte de evidencia, pero ya no como, no tan específico como lo era anteriormente, en la que nos casábamos con esto que les voy a contar a continuación, sino que ahora es más dinámico, ¿de acuerdo? Como que tenemos que tener un juicio más crítico y dado el entrenamiento que se va a dar y que ustedes van a recibir aquí también, van a poder hacer ese juicio. Bueno, ¿cómo se compone, digamos, que la evidencia, ¿no? Esto con la finalidad de hablar de que los resultados que me van a decir en un estudio sí van a suceder en la realidad. Eso es lo que al final queremos nosotros en la investigación, ¿de acuerdo? Que el planteamiento de lo que estamos diciendo nosotros y la hipótesis que estamos planteando sí va a suceder en la realidad y es la razón por la cual se va a poder explicar un fenómeno aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, esta pirámide está construida más o menos teniendo esos criterios, ¿de acuerdo? Y esta pirámide nos dice, mira, todo lo que está en la punta va a ser, digamos, que los diseños o metodologías más adecuados que van a poder tener una representación en la realidad por la cual tú sí puedes usarlos para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener otros, ¿de acuerdo? Hasta la base de la pirámide que no van a ser los más adecuados porque vas a tener una mayor probabilidad, perdón, de error. Eso no significa que no lo puedas usar. Si no tienes nada disponible más que esto, bueno, pues es lo único que tengo disponible y es lo que voy a utilizar, ¿no? Lo único que nos está intentando decir este sistema es que a medida que tú tomes información que está colocada en la cima de la pirámide, puedes sentirte más confiable de que los resultados sí se van a presentar en la realidad y lo que tomes de más debajo es probable que no va a suceder así, pero que también ya tengas ese conocimiento, que digas, voy a dar voy a dar esta terapéutica, voy a hacer esta intervención o voy a tomar este conocimiento para mi terapia psicológica, para mi nuevo sistema de sistemas de enseñanza-aprendizaje, lo que yo tenga en mente, una nueva ingeniería, la adquisición de una nueva tecnología, lo que sea. Pero que si lo tomas de aquí, ¿de acuerdo? Sabes que estás en una gran probabilidad de que no va a suceder así, ¿de acuerdo? Eso es lo que al final intento yo decir con esta
situación. ¿Y cómo podemos ver? Bueno, aquí va a haber un gran paréntesis gigantesco, ¿no? Pero prácticamente los metaanálisis que provienen de una revisión sistemática, ¿no? Van a, digamos que en los términos cuantitativos, va a ser lo mejor que podamos utilizar para tomar ciertas decisiones. No significa, que eso es lo que vamos a aprender aquí, que cualquier metaanálisis que veamos por ahí es adecuado. No, muchas veces, por no decir casi la totalidad, porque se ha demostrado que todos los metaanálisis que existen actualmente, solamente el 2% de ellos sirven. ¿Y a qué me refiero con sirven? Ya lo explicaremos en su momento. Pero que todo lo que vean por ahí, ¿no? Ese es el mensaje, que todo lo que vean plasmado por ahí, aunque sea un metaanálisis, no significa que va a suceder así, ¿de acuerdo? Ya veremos por qué. Entonces, lo que les decía, estudios hechos en animales o estudios de laboratorio que obviamente van a ser aplicados a humanos serían lo peor, pero si va a ser aplicados en animales sería lo más alto, ¿no? Los metaanálisis provenientes de estudios en animales, si va para animales, sería lo más alto en ese momento, ¿no? Eso es para los biólogos, veterinarios o tecnistas que tengamos por aquí, para que no vayan a pensar que es otra cosa, ¿no? Y luego tenemos una serie de estudios en los que los voy a hacer más o menos expertos, ¿no? Este diplomado no tiene el objetivo de que yo los haga expertos en cada uno de estos diseños, pero sí que lo sepan identificar y evaluar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de ellos. Metaanálisis con revisiones sistemáticas, como vemos, son lo de lo top. Luego tendríamos los sumarios, guías de práctica clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un gran paréntesis. Estos, en otra pirámide más actual, los han quitado y los han puesto como una especie de interrogación, porque va a depender mucho, muchísimo con qué fue construido esto, porque normalmente esto se construye con todo lo que está abajo y los metaanálisis y revisiones sistemáticas también se construyen con lo que está abajo. Entonces, va a haber un gran paréntesis, ¿de acuerdo? Nos dice Carlos, en traumatología y ortopedia estamos en crisis de reproducibilidad y evidencias, correcto. Una relación son los sistemas de salud de cada país, correcto. Recursos básicamente, luego la conciencia y profesionalismo, pues, es correcto, ¿no? Todo esto es correcto, Carlos. Y bueno, falta muchísimo para que lleguemos a esa utopía, Carlos. La verdad es que no, tampoco es que voy a ser, no me voy a mentir, ¿no? Ni me voy a engañar. Uno de los objetivos que también tiene esto, pues es que esto tiene que llegar desde la raíz, ¿no? Desde que nosotros como docentes también damos estas enseñanzas para que también los estudiantes conozcan de este mundo, porque normalmente los estudiantes no conocen este mundo de la investigación y la ciencia, como ya uno de los compañeros que tenemos aquí nos han dicho. Yo sé clínicamente lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo puedo salvar a muchas personas y ayudarlas, perfecto, ¿no? Pero a veces nos falta el cuestionamiento, ¿y de dónde proviene toda esa información? Porque a mí me han dicho, ¿no? Que un madurador de pulmón, un madurador pulmonar intrauterino se tiene que dar entre la semana tal y tal, ¿no? Para que pueda mejorar la supervivencia de los bebés, ¿no? Al nacimiento de los prematuros. ¿De dónde proviene ese conocimiento? ¿Quién lo hace, no? ¿Y quién toma la decisión de que es ese madurador pulmonar el que se tiene que dar? Bueno, pues toda esa información la van a construir ustedes, ¿no? Y yo espero que en un mundo más adelante todos podamos formar parte de este sistema para que se tengan mejores decisiones, ¿no? Esto es lo que les digo, las nuevas, de que estas están específicamente nada más para medicina, ¿de acuerdo? No me voy a entretener mucho en esto, es para que lo conozcan aquellos que están en la rama médica, ¿de acuerdo? En otras ramas, lamento que no les pueda presentar nada de eso, pero es porque no se tiene sistematizado. Es como les dije, no es que no lo tengan, o no se esté trabajando en ello, sino que como es muy reciente en esos también esas partes y ya vieron la importancia que tiene, pues apenas lo están adoptando, ¿no? Entonces, sí, también es esto. Es correcto, Carlos. Cada vez que caminamos 20 pasos, nos alejamos 20 pasos, ¿no? Entonces, pero sí, es para avanzar, correcto. Innovación. Bueno, voy a mostrarles un ejemplo de revisiones sistemáticas. Déjenme poner por aquí porque luego ya las tengo descargadas, las mismas que ustedes van a ver por ahí, ¿de acuerdo? Revisiones sistemáticas, acá está. Vamos a ver algunas. Voy a mostrarles unas de Cochrane y voy a mostrarle otras que no son de Cochrane para que ustedes vayan viendo las diferencias, español e inglés, para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Entonces, las revisiones sistemáticas, que ya lo vamos a ver nosotros también, y las Umbrella Review,
que son una revisión sistemática de revisiones sistemáticas, lo voy adelantando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, estas tienen muchas ventajas, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues son muy difíciles de construir porque casi no tenemos revisiones sistemáticas que evalúen un tema central, como es este, la actividad física, bueno, los efectos que tiene la actividad física y las intervenciones de ejercicio sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Aquí hay muchísimas partes, pero es muy poco probable que tengan muchas revisiones sistemáticas que tal vez hablen sobre esta situación. ¿De acuerdo? Muchas veces se tienen que conformar las umbrella review con revisiones que no son revisiones sistemáticas y es ahí uno de los problemas, ¿de acuerdo? Pero ya lo iremos viendo. Entonces, una revisión sistemática más o menos habla siempre con un título en el que vamos a ir viendo y conociendo cómo se construye, pero en el que va a tener un objetivo de intervención en alguna situación. No importa el contexto en el que estemos, pero siempre va a ir eh, digamos, algún objetivo para intervenir en un contexto definido. ¿De acuerdo? Como esto, ejercicio y actividad física sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Siempre, todas las revisiones tienen que tener esta configuración porque entonces si no, no se puede crear una revisión sistemática. Como todo artículo científico, esto es general, no es específico de las revisiones sistemáticas, siempre tenemos un abstract, que es el resumen de la información, una introducción, una parte de metodología, una parte de resultados, una parte de discusión y finalmente una parte de conclusiones, ¿no? Resultados, ¿no? Discusión, ya me la pasé, acá está. Discusión, ¿de acuerdo? Ya llegaremos a todo esto y vamos a tener este producto final nosotros mismos y cómo se construye cada uno y finalmente las conclusiones, ¿de acuerdo? Esta es la construcción de un artículo científico común. Las diferencias con una revisión sistemática va a ser esto que vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Nuestro diagrama de flujo de Prisma, que no tiene nada que ver con Cochrane, ya veremos toda esa parte, ¿no? Otra vez, tratamiento conservador en pacientes con síndrome del túnel del carpo, es cuando nos lastimamos la manita, cuando la utilizamos mucho con ordenadores, ultrasonido, etcétera, ¿no? Leve a moderada, ¿no? O sea, que es mejor el tratamiento conservador, ¿no? Que las personas que tienen esto, ¿de acuerdo? En comparación con lo que se está dando, ¿no? No nos lo dicen aquí explícitamente, pero se entiende también eso, ¿no? Y lo mismo, resumen, introducción, métodos, etcétera. Ya no me voy a distraer mucho con eso. Algo que también van a ver de Cochrane es que las revisiones Cochrane son gigantes, ¿de acuerdo? Y ya iremos viendo por qué las revisiones de Cochrane son gigantes. Y normalmente las revisiones de Cochrane van a ir estructuradas un poco distinto, ¿de acuerdo? A lo que se tiene en las revisiones de otro tipo de revistas, ¿no? Pero las revisiones de Cochrane van a ser bastante largas y sobre todo porque tienen muchísimos anexos. Todo esto que estoy mostrando ya aquí son anexos. Anexos que se publican junto con la revisión. Vemos todos los metaanálisis que se hacen y toda la información que se tiene, inclusive las estrategias de búsqueda, entre otras miles de cosas que vamos a tener nosotros en una revisión sistemática. Para Cochrane, esto sería una revisión adecuada porque tiene toda la información transparente para que tú puedas replicar la revisión sistemática, cosa que no tenemos en otro tipo de revisiones publicadas en otras revistas. No significa que una esté bien y que la otra esté mal, ¿de acuerdo? Los objetivos que persigamos con cada una van a ser los importantes. Pero antes de pasar a ver las diferencias de una revisión sistemática con los otros tipos de revisiones, vamos a ver nuevamente cuáles son las ventajas que tienen las revisiones sistemáticas. Número uno, y la más importante también creo yo, es que nos va a ahorrar mucho tiempo de lectura. Como les dije, hoy en día tenemos que leer muchísimo, bastante información, ¿no? Para concretar una sola decisión. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Carlos, que está en traumatología y ortopedia, ¿no? Que nos dice que está en crisis de reproducibilidad y evidencia, ¿no? Por ejemplo. En traumatología y ortopedia, muchísimo de las revisiones son unas revisiones especiales que les llamo yo porque utilizan también muchas situaciones quirúrgicas o utilizan muchos métodos de tratamiento que podemos considerar invasivos, como las infiltraciones. Entonces, en este sentido, ¿no?
¿Por qué sería mejor, por ejemplo, un manejo de osteosíntesis de un tipo que de otro? ¿No? La osteosíntesis es un procedimiento en el que se utilizan otros materiales externos para que la solidificación del hueso, cuando hay una fractura, se logre concretar, ¿no? Este proceso inflamatorio haga la reconstrucción del hueso mediante este procedimiento, ¿no? Si me equivoco, por ahí me corriges, por favor, Carlos, que tú eres el experto en eso. Entonces, pero habrá muchos métodos y muchos tipos de intervención quirúrgica, o sea, también llamándolos técnicas quirúrgicas, ¿no? No solamente técnicas quirúrgicas abiertas, a lo mejor seguro existirá por ahí algunas quirúrgicas cerradas, ¿no? Y entonces llegamos a la pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo tomar la decisión para decir que la cirugía abierta es mejor que la cirugía cerrada? ¿No? ¿Cómo le harían ustedes para contestar esa pregunta? Si algún día les piden en un panel de expertos, oiga, quiero que nos diga qué es mejor, una cirugía cerrada y una cirugía abierta. ¿Qué dirían, por ejemplo, algunos de ustedes? Aunque ustedes no sean médicos, creo que la pregunta puede ser bastante fácil de responder. ¿Qué piensan? A ver, Sebastián. Principalmente en los resultados de acuerdo a varias hipótesis, en sentido de infección, estancia hospitalaria, si el dolor es peor uno con el otro. Son muchas variables y esas son las respuestas o preguntas que uno debería implementarse con estas revisiones. Pero tú, ¿qué harías? ¿En dónde vas a ir a buscar? ¿Qué vas a buscar y cómo les vas a demostrar que, por ejemplo, pues mira, la cirugía cerrada es mejor para disminuir los días de estancia hospitalaria y reducen un 50% las infecciones asociadas a la salud por el procedimiento quirúrgico y también reduce a lo mejor, no sé, los costos de estancia hospitalaria, por ejemplo? ¿Cómo le vas a demostrar eso a las personas? De acuerdo a los desenlaces de los mismos pacientes. Entonces tú harías una investigación o qué información tomarías y de dónde la tomarías para poder contestar a eso. Bueno, ahí tocaría buscar entonces los estudios de pronto, bueno, si hay unas revisiones sistemáticas en relaciones a eso, uno lo haría, pero si no, uno mismo tendría que hacer su propia investigación para poder Ah, contestar esa pregunta. perfecto. Robin nos dice, con un ensayo aleatorizado. Muy bien. Este tipo de... Rosa, dinos, Rosa, a ver. Bueno, yo creo que también sería válido la revisión de artículos científicos publicados, donde se midan los efectos, las consecuencias de cada uno de los tipos de tratamiento, ¿no? Que ya sea los tipos de cirugía. Y ahí se podría aplicar esto que estás ahorita comentando, ¿no? Correcto, Rosa. A eso justo quiero llegar, ¿no? Que va a haber mucha información y podemos obtenerla de muchas maneras. Sin embargo, nuevamente regreso, ¿de acuerdo? A esto, ¿de acuerdo? ¿De dónde voy a ir yo a buscar información? Bueno, pues busca primero si existe esta punta de la pirámide. Si existe, ahí tomamos información, la evaluamos, la criticamos y tomamos decisiones. No existe, vete un escalón abajo y otro escalón abajo y otro escalón abajo y otro escalón abajo y otro escalón abajo hasta que encuentres la forma de poder responder a ese tipo de preguntas y cuestiones que te van a hacer, ¿no? Y sobre todo cuando ya tengas cargos en los que tú tienes que decidirlo, ¿no? Entonces, si no es la punta de la pirámide, estamos en un gran lío. ¿Por qué estamos en un gran lío? Porque buscar toda esa información, número uno, toma muchísimo tiempo y número dos, nos vamos a impresionar de la cantidad de información que vamos a encontrar sobre ese tema. Entonces, una de las cosas que hacen las revisiones sistemáticas y metaanálisis es ahorrarnos justamente todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Las revisiones sistemáticas son muy eficientes, ¿de acuerdo? Cuando se tratan de preguntas específicas como esta que acabo de hacer, que no es tan específica, ¿no? Pero ese tipo de preguntas nos van a poder permitir contestar de una manera más sencilla y eficiente y sobre todo valuando la calidad, ¿no? No es que sea mejor, no, eso lo vamos a ir aprendiendo, no solo porque se llame revisión sistemática es lo mejor, no, muchas veces vamos a ver que la revisión nos dice, pues mira, sí existe ese tratamiento, pero no te lo recomiendo porque es que ni va a tener un efecto y lo peor, va a tener muchos efectos secundarios que sí te van a impactar. Esto provee evidencia confiable, no es
como les dije y repito, no es que porque se llame metaanálisis, no es que porque se llame revisión sistemática, ya, la evidencia es confiable. No. Más bien habla de que nos da un panorama de la evidencia en un grafiquito precioso y súper entendible que nosotros vamos a saber interpretar y nosotros vamos a decir, ah, ya, esta información es confiable. O decir, esta información pues no es confiable. Gracias, revisión sistemática, por decirme que todo lo que existe no es confiable, ¿no? Hay que buscar nuevas alternativas. Número 3, las revisiones reducen la confusión. ¿Por qué? Obviamente vamos a partir siempre también las revisiones sistemáticas de un conflicto entre opiniones, ¿no? Esto siempre va a existir. Entonces, este conflicto de opiniones vamos a poder resolverlos muy bien con una revisión sistemática en la que no vamos a tomar ningún tipo de postura. Vamos a ser completamente neutros porque la metodología de la revisión sistemática nos obliga a ser neutros, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo iremos viendo. Antes, hay muchas preguntas que me hacen de generaciones pasadas que son muy interesantes, como, oiga, ¿qué pasa? O sea, ¿se puede tener el sesgo? Ya llegaremos a sesgos, pero una de las preguntas que me hacen es, ¿el investigador que hace una revisión sistemática puede cometer el sesgo de conducir la revisión sistemática a lo que subconsciente o conscientemente él quiere demostrar? Y la respuesta es no, ¿de acuerdo? La propia metodología de la revisión sistemática nos impide que cometamos un tipo de sesgo como ese, y si se llegase a cometer, es muy fácil de identificarlo porque la propia revisión, dentro de su autoevaluación, lo va a demarcar y esa revisión automáticamente pierde validez, ¿de acuerdo? Nos permite identificar lagunas del conocimiento. No solamente vamos a tratar del tema en específico, sino que también a lo mejor vamos a tomar temas que no teníamos en consideración nosotros que existían. Y eso es algo muy importante. Por ejemplo, yo estaba trabajando, bueno, estoy trabajando en una revisión sobre métodos de, bueno, no métodos, sino evaluando la precisión diagnóstica que tienen los métodos actuales de ultrasonido para determinar el sexo fetal en el primer trimestre, ¿de acuerdo? Que es el reto, identificar el sexo en el primer trimestre para mejorar el diagnóstico de ciertas malformaciones que están asociadas con los genitales para que se tenga intervenciones más tempranas por materno-fetal y evitar, ¿no?, que nazcan bebés con algún tipo de situación especial. Entonces, de los métodos que conocíamos, ¿no? Conocíamos unos muy identificados, pero empezamos a ver que había otros dos métodos que no teníamos ni en el radar. Entonces, empezamos a evaluar esos nuevos métodos también y también se pueden llevar a la práctica para que nosotros mismos también podamos retroalimentar esos nuevos métodos que están surgiendo. Entonces, por eso es que permite identificar no solamente de tu pregunta, sino que también cosas que a lo mejor no tenías esclarecidas o tu grupo de trabajo no tenía esclarecidas en ese momento, ¿de acuerdo? Y se lo das a conocer al mundo, que es lo mejor, ¿de acuerdo? También nos permite saber si una pregunta es contestada. Esto sí lo van a hacer las revisiones, ¿no? Va a haber revisiones en las que vamos a tener que concluir con la evidencia disponible hasta la fecha, no podemos contestar la pregunta de investigación, ¿de acuerdo? Y va a haber muchas razones. Normalmente no sucede eso. Pero vamos a poder evaluar eso, ¿no? O sí se puede contestar la pregunta, ¿no? La conclusión es esta, como eso de las dietas bajas en carbohidratos no son mejores que las dietas equilibradas en la población general para el control del peso o para la reducción del peso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Nos va a permitir saber eso específicamente. Y finalmente, algo muy bonito que hacen las revisiones es que va a permitirnos ayudar a encontrar las diferencias que existen entre un estudio y otro, ¿no? Muchas veces también se piensa que porque se hace ciencia en un lugar en específico, es la ciencia de mejor calidad, ¿no? Y a veces es cierto, a veces es incierto. Entonces, vamos a poder hacer esa diferencia entre los autores y decir, mira, pues es que lo que le faltaba al doctor Robert, que al doctor Antonio no tenía, pues es esta diferencia, ¿no? Antonio usó un método de Robe usó este otro método y la doctora Rosa usó este otro método. Entonces vamos a poder hacer esas diferencias y plasmarlas en la revisión sistemática. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de pasar a esto, déjenme pasar a mi grafiquito de diferencias. Turururururu. Es que no sé si está aquí o está en el otro. Déjenme ver. Creo que está en el otro. Sí.
Vamos a ver primero las revisiones, perdón, la diferencia que existe con otro tipo de revisiones, ¿no? Porque va a haber revisiones que parecieran ser sistemáticas, pero no lo son. Entonces, específicamente una scoping review, ¿de acuerdo? No sé si han escuchado ese término. ¿Alguien ha escuchado el término scoping review? El No. paternalismo. A ver, por aquí no. Ok. Tengo una pregunta. Vamos a contestar primero la pregunta de Carlos. Tengo una pregunta de investigación. En relación a las cirugías innecesarias, existe el paternalismo médico salamero. Espero al terminar el plan. Sí, Carlos, no sé si nos quieras, a los demás que no conocen el término paternalismo médico salamero, ¿no? ¿A qué significa para que ellos también se puedan enriquecer cuando terminemos esto, ¿no? Por supuesto que al terminar este diplomado vas a tener las herramientas y, bueno, si ya estás trabajando en una, como te decía, podemos trabajar para que tengas la publicación de tu revisión sistemática. Como les dije, afortunadamente de los chicos que ya han publicado, eh, no han tenido problemas como de, oye, tu metodología no está bien, o oye, esto que me diste está, no sé qué estás tratando de hacer, pero no es, ¿no? No, o sea, las pequeñas modificaciones que les han llegado a hacer es de, oye, es que el estilo que usaste no está en la letra Arial 12 que te pedí. Oye, es que esta imagencita se ve pixeleada, ¿me la puedes mandar en un formato editable? Entonces, más o menos es de ese tipo afortunadamente hasta ahorita, las decisiones que han tomado las revistas. Entonces, yo espero que eso continúe así y si no, vemos la manera de cómo lo podemos sobrellevar, porque luego si hay revistas que, bueno, es dificilísimo que ya una vez que te dicen que no, trates, ¿no? Pero yo les doy tips como para, oye, ¿qué haces en ese caso? ¿No? Ah, pues mira, busca esta otra revista de este tipo y lo logramos, ¿no? Etcétera. Bueno, las scoping reviews son, digamos que una preliminar de una revisión sistemática, toman la metodología de una revisión sistemática, pero no tienen algunos aspectos fundamentales. Déjame ver tu systematic review. Es que no sé en dónde dejé ese grafiquito de comparación, que les creé una tabla, es una infografía. Vamos a ver este parece que lo tiene. No lo tiene muy bien. Déjenme buscarlo aquí porque es que sí es importante ese. Tutum, tutum, ujujú, tururum. Ejercicio anécdota, vámonos acá. Vamos a ver si está aquí en la semana 2. Es que no sé si está por aquí. Es una infografía chiquitita. No la veo. No la veo. Bueno, una revisión sistemática tiene. Yo lo podría decir así, resumirlo, no es que sea así, pero o sea, no es que esté así plasmado en un texto, pero yo les podría decir que la revisión sistemática prácticamente tiene tres cosas fundamentales que tiene que tener toda revisión sistemática. Número uno, la evaluación del riesgo de sesgo, ¿no? Lo voy a poner aquí. Evaluación del riesgo de sesgo. Les estoy poniendo los puntos de los que se va a diferenciar de cualquier otra revisión, ¿de acuerdo? Evaluación del sesgo de publicación. Y número tres, evaluación de la calidad metodológica. Bueno, la calidad del estudio en sí, ¿de acuerdo? Porque no es solamente metodológico. Estas tres cosas no la van a tener ningún otro tipo de revisión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, veamos un ejemplo de scoping review, ¿de acuerdo? Nada más para que lo tengan ahí en el radar. Ah, mira, seguro Covidence, que Covidence es otro software que pueden usar, que es muy bueno, pero es que es de pago y cuesta muchísimo. este, pero que también es muy bueno para las revisiones sistemáticas. Es como un Redman, pero tiene todo esto. Tiene muchas otras cosas que les voy a decir más adelante, ¿no? No tiene la tablita. No, es que quiero ver la tablita. Ta, 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 ta.
Vamos a ver si este sí lo tiene. Estas son las tres principales: revisión narrativa, scoping review y la revisión sistemática. La revisión narrativa, ustedes seguro van a conocerlo con muchos nombres: revisión de la literatura, búsqueda del estudio del arte, ¿qué otras más le dan? Revisión así solamente. No sé si pueden ir poniendo ahí algunos términos que ustedes conozcan de revisiones, de esas revisiones en las que tú escribes de un tema muy general, ¿no? Y tratas de que con todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces, todo lo que tienes actualizado hasta ese momento, pues vas escribiendo tu revisión, ¿no? No haces un ejercicio sistematizado de hacer una búsqueda exhaustiva, de hacer una evaluación del riesgo, de hacer una selección específica de estudios, de diseños, etcétera. No haces todo eso, ¿de acuerdo? Pero todas esas se van a concentrar en algo que se va a llamar revisión narrativa, ¿de acuerdo? Todas esas revisiones que hacemos sin ningún tipo de metodología, que simplemente podemos inclusive abrir PubMed o Google y pues, empezamos a buscar información y empezamos a construir una revisión de un tema en específico, por ejemplo, manejo de, no sé, de los cisticercos en cierto tipo de animales, ¿no? O alimentación del ganado, etcétera, ¿no? Docencia presencial versus docencia online, ¿no? Para el aprovechamiento de conocimientos en tal materia o en tal rama de lo que queramos buscar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va a llamar revisión narrativa, ¿de acuerdo? En general, no importa que exista revisión de la literatura, del estado del arte, de la forma en la que le den los subnombres, todas esas son una gran familia que se llaman revisión narrativa. Normalmente no hacen una búsqueda exhaustiva, que ya les voy a explicar qué es una búsqueda exhaustiva y cómo se construye, ¿de acuerdo? Y obviamente no hacen los tres puntos fundamentales que yo les dije. Las scoping reviews, digamos que son las revisiones, después de esas revisiones narrativas, las segundas en la pirámide de mejor calidad. ¿Por qué? Porque sí hacen una búsqueda exhaustiva, toman parte de las metodologías de las revisiones sistemáticas, que son prácticamente búsqueda exhaustiva de bueno, generación de una pregunta para contestar, búsqueda y selección de estudios de forma exhaustiva, evaluación crítica de la evidencia y resumen mediante un metaanálisis o no de la evidencia, que sería la evaluación de la calidad de los estudios, ¿de acuerdo? Eso sí eso puede llegar a ser en términos prácticos, la metodología de la revisión sistemática, pero el scoping review no llega a los tres puntos que les acabo de poner ahí. No hace ni una evaluación del riesgo de sesgo, no hace ni una evaluación del sesgo de publicación y no evalúa la calidad de los estudios normalmente que tiene, pero sí hace una pregunta con una metodología, hace un algoritmo de búsqueda sistematizado, hace una búsqueda exhaustiva, pero falla en todo lo demás, ¿de acuerdo? Este tipo de revisiones normalmente se puede llegar a confundir muy fácilmente con una revisión sistemática, porque conforme la vamos leyendo, vamos viendo que tiene una estructura de revisión sistemática, pero cuando no veamos evaluación del riesgo de sesgo y cómo se ve una evaluación del riesgo de sesgo, déjense las muestro. Esto lo van a ir aprendiendo pues conforme las unidades y se van a ir haciendo expertos en esta situación, ¿de acuerdo? La evaluación del riesgo de sesgo normalmente es de forma gráfica, otras, evaluación del riesgo de sesgo, y otras de forma de tabla. Ya iremos viendo las distintas formas, pero esta es la forma más común. Seguro la han visto, es esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta es una más personalizada por el propio autor y también tenemos esta, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo otras más, ¿de acuerdo? Pero esto se llama evaluación del riesgo de sesgo. Para cada tipo de diseño, para cada tipo de pregunta de revisión sistemática, nosotros tenemos que generar el más adecuado para esa información, ¿de acuerdo? Esto, ¿de acuerdo? No lo va a hacer ninguna revisión que no sea revisión sistemática. Y ahí es un punto crítico para que digamos, esta no es una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Ahora, las revisiones sistemáticas se van a dividir en dos tipos prácticamente, ¿de acuerdo? En dos grupos generales: revisión cualitativa y revisión cuantitativa, ¿de acuerdo? Revisión sistemática cualitativa, revisión sistemática cuantitativa. La única diferencia entre las dos es que una sí puede hacer el metaanálisis y la otra no puede hacer el metaanálisis. Un metaanálisis no se puede construir nada más sí porque sí, ¿de acuerdo? Requerimos de los estudios fundamentales con los que va a ser construido. Si esto no se puede hacer porque no se encontraron esos estudios
o porque el resultado que tenemos de interés no puede ser cuantificable mediante un número, no vamos a poder hacer el metaanálisis, ¿de acuerdo? Y nos vamos a quedar con una revisión cualitativa. Yo les pregunto, no importa que no lo sepan, solo quiero saber su opinión. ¿Creen que una es mejor que la otra o creen que las dos tienen la misma calidad metodológica hablando? O sea, ¿creen que la revisión que tiene el metaanálisis, que es la cuantitativa, es mejor que una revisión cualitativa o piensan que son lo mismo? A ver, aquí viene el chat, puedo leer sus... Me surge una duda entonces. Si no Dímelo. puedo hacer el metaanálisis, Ajá. si no puede ser el metaanálisis, se puede hacer el metaanálisis, no quedaría, no, ya no sería una revisión sistemática. Excelente pregunta, Rosa. La revisión sistemática per se, como les dije, es un diseño de investigación metodológico. Es decir, nosotros tenemos eh, una estructura de cómo se hace una revisión sistemática, que es lo que van a aprender en este diplomado, ¿de acuerdo? El metaanálisis no tiene como tal es un diseño metodológico, es una técnica estadística, así como ANOVA, si les suena ANOVA, TDStudent, chi cuadrada, regresión lineal, regresión logística, ¿de acuerdo? Eh, Así es el metaanálisis, es una técnica estadística y por eso siempre les digo, un metaanálisis solo es válido y adecuado o importante, digámoslo así, si proviene de una revisión sistemática, porque los metaanálisis se pueden construir aunque no hagamos revisiones sistemáticas. Y qué bueno que preguntaste esto porque confunden mucho el término metaanálisis con revisión sistemática. No son lo mismo. El metaanálisis, como les dije, es esta técnica estadística independiente de las revisiones sistemáticas y en términos de calidad, un metaanálisis por sí solo que no está construido con una metodología de revisión sistemática no tendría ni siquiera la calidad metodológica para estar por debajo de los ensayos clínicos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando no puedo hacer un metaanálisis? Yo tengo que hacer otra metodología que se llama cualitativa para resumir los resultados. El metaanálisis, la ventaja que tiene es que nos permite resumir resultados cuantitativos de una manera muy sencilla. No tengo que tener no me voy a pelear mucho con la forma en la que voy a trabajar. Simplemente meto los datos, la técnica hace lo que tiene que hacer y tengo mis resultados. Cuando eso no se puede hacer, tengo que hacer un mayor esfuerzo, ¿de acuerdo? Porque las técnicas cualitativas para resumir toda esa evidencia son un poco más complejas porque requiere de un pensamiento crítico un poco más elevado que el que tiene el metaanálisis. Entonces, no significa que mi revisión pierde valor, para nada, son exactamente igual. Una revisión cualitativa es lo mismo en términos de calidad metodológica que una revisión cuantitativa. Lo que nos interesa es que se haya seguido al pie de la letra la metodología de la revisión sistemática más que la del metaanálisis. ¿De acuerdo? Muchas veces yo siempre les digo, porque no saben si tienen que hacer una revisión cuantitativa ya con metaanálisis o cualitativa. Eso va a depender de tu resultado que estás evaluando, pero si tu resultado puede ser cuantitativo, yo siempre les recomiendo regístrala como una revisión sistemática con metaanálisis y ya vemos, si sobre la marcha vemos que los estudios no nos permiten hacer el metaanálisis, pues simplemente vamos a colocar ahí los estudios son suficientemente heterogéneos, no evalúan el mismo resultado de la misma forma, con la misma técnica, por lo cual no se puede hacer el metaanálisis y la información se tuvo que analizar mediante un esquema cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, son lo mismo, el metaanálisis no la hace mejor y el metaanálisis por sí solo no es una revisión sistemática. ¿Sí queda claro en esos tres conceptos? Sí, sí quedó. Gracias. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, se los pongo aquí nuevamente, ¿no? Ese mismo mensaje que les acabo de dar yo, sin importar que la revisión sea Maestro, cuantitativa. Sí, díganos, ¿quién habla por aquí? Antonio, Antonio. eh, nada más una precisión a ver si estoy en lo correcto. En realidad no son lo mismo. No, no son lo mismo. Diríamos que son cosas diferentes, pero tienen un valor similar. Sí, Ambos son válidos.
Correcto. O sea, los dos tienen la misma rigurosidad metodológica, ¿de acuerdo? Gracias. Pero la metodología es la misma, ¿eh? Nada más, esta no tiene metaanálisis, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo. Muy bien, entonces, bueno, esta es la clasificación como para que ustedes sepan identificar entre una y otra, ¿de acuerdo? Pero luego a su vez, digamos que de cada una de estas, o sea, revisión cualitativa y revisión cuantitativa, o sea, para las dos vamos a tener sus subtipos, ¿de acuerdo? Es decir, todos estos subtipos pueden provenir, a excepción del metaanálisis, de ambas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una revisión sistemática general es la que vamos a aprender aquí a hacer todos, junto con la de intervenciones, que ya les iré dando más o menos en qué van a ir esas dos, pero son los dos tipos de revisiones que vamos a aprender a hacer en este tipo en este curso, perdón, ¿de acuerdo? Luego tenemos las revisiones sistemáticas centradas en la efectividad, que es la de intervenciones. O sea, queremos evaluar si una intervención sí va a ser adecuada, por ejemplo, en la rama de la salud, en la rama de ingeniería, ¿no? Sobre todo en la rama de las ingenierías, esto les ha sido un boom porque ya han podido evaluar si una tecnología realmente sí va a mejorar lo que quiere la empresa en términos ya sea de productividad, cuidado del medio ambiente, seguridad, higiene, entre muchas otras cosas. Entonces, antes de hacer un gasto de millones de dólares, pueden evaluar si la tecnología en su contexto sí va a tener un impacto en el que ellos desean, por ejemplo. Esos son revisiones de intervenciones o de efectividad y son las que vamos a aprender a hacer también en este curso. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos hacer revisiones sistemáticas centradas en la seguridad del paciente. Ese tipo de revisiones también las vamos a aprender a hacer en este curso porque más o menos provienen o salen de las revisiones de intervenciones, ¿de acuerdo? Las que sí, metodológicamente hablando, no voy a ser muy amplio, son las de precisión diagnóstica, pero sí en esta generación ya vamos a aprender a hacer metaanálisis de pruebas diagnósticas para todos aquellos que están interesados en evaluar métodos diagnósticos, ¿de acuerdo? De cualquier tipo. Esto aplica para cualquier ciencia, no importa que no sea de la salud. Eh, Vamos a poder aprender a hacer este tipo de metaanálisis y les voy a dar esas pautas especiales, ¿de acuerdo? A cada uno que esté haciendo este tipo de investigación, vamos a tener la tutoría personalizada para que yo les diga cómo cambia en la parte metodológica y cómo cambia la parte de resultados. Obviamente voy a dar un panorama general en el curso, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquellas centradas en la calidad de vida, ¿de acuerdo? Y finalmente el metaanálisis por sí solo. ¿De acuerdo? Ya les dije y repito, es una técnica estadística. No tiene ni metodología ni nada. Es una técnica estadística que vamos a aprender a utilizar. Bueno, pues vamos a ver cómo se construye una revisión sistemática. Ahorita regresamos al diagramita de cómo se construye una revisión sistemática desde la perspectiva, tomando un poco de Cochrane, porque ahí considero que es un buen modelo, ¿de acuerdo? La logística que propone Cochrane. Pero antes de eso, ¿cuántos se imaginan que van a tardar en hacer una revisión sistemática? Me gustaría escuchar o ver aquí escrito algunos tiempos que ustedes proponen, que es más o menos con esta pregunta. ¿Cuánto creen que nos va a tomar hacer una revisión? ¿Cuántos se Cinco, imaginan? 5 meses. 5 meses. A ver, voy a ir apuntándolos aquí para ver quién da más, quién da menos. Ay, por ahí nos dijeron días. Días, 3 meses, 5 meses. Ese está bueno, ese de días, Carlos. 6 meses. Muy bien. Bueno, desde la 9 meses, RMN. Muy bien. Ese ya hizo el curso, dice Robert. Sí, seguramente. Bueno, vamos a pasar a eso, ¿no? Ahorita regresamos a esto. Acá. Entonces, ¿cuántos meses creen que van a llevar a hacer una revisión? Bueno, Cochrane y muchas otras personas, ¿de acuerdo? Proponen que el tiempo estimado para hacer una revisión de calidad adecuada y que sí vaya a tener un impacto va a tardar más o menos 30 meses, ¿de acuerdo? Eso, por supuesto, es una de las cosas en las que yo no estaría tan de acuerdo porque es un tiempo en el que sí se va a lograr eso cuando sean revisiones muy complejas,
No todas las revisiones son complejas, ¿de acuerdo? Entonces, revisiones con preguntas muy específicas, así por ejemplo por ejemplo, la que publicó este chico Paulo de Perú, la inmunonutrición versus la nutrición enteral estándar, digámoslo así, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las dos era más efectiva para reducir, por ejemplo, infecciones tras el procedimiento quirúrgico, mortalidad y estancia hospitalaria? Bueno, pues ¿cuál de esas dos era mejor para reducir todos esos tres? ¿O cuál era la evaluación entre cada una de estas para esos tres? Él, por ejemplo, lo logró hacerlo en 6 meses, ¿no? Pero porque estaba muy acotada, solamente para cáncer colorectal y para cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Eran las únicas dos. Pero si, por ejemplo, pretendemos hacer una de inmunonutrición versus nutrición enteral para todos los cánceres en general, obviamente que 6 meses no iba a ser algo viable, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿qué es lo que determina el tiempo? La pregunta, Sergio. Si tu pregunta es muy general, más tiempo te vas a tardar. Si tu pregunta es muy específica, ¿no? Por ejemplo, este tipo de preguntas que hemos visto, como el de el pan blanco versus el pan integral, ¿cuál es más saludable en términos de ganancia de peso, control de colesterol, control glucémico, no sé, cosas así, ¿no? ¿Cuál de las dos docencias es mejor para tener mejores notas en matemáticas, presencial u online, ¿no? Preguntas específicas. Si yo quisiera evaluar presencial, online, en todas las materias me voy a tardar más que solamente decir en matemáticas, en ciencias, en lectura, ¿de acuerdo? Entonces, en ciencias sociales, dice, aquí debemos distinguir la ciencia en la que vamos a realizar estudios. En ciencias sociales no se tiene una gran cantidad de investigaciones médicas, por ejemplo. Correcto, sí, sí, por supuesto, Ramen, ¿no? En ciencias sociales tenemos otros muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, de los más cercanos a ciencias sociales que he trabajado con estudiantes anteriores y con la que estamos trabajando una revisión para que publique, es sobre todo, por ejemplo, en el desgaste profesional de tanto de burnout como estrés percibido, ¿de acuerdo? En docentes. Y muy específico, entre docentes que tienen, digamos, hacen academia, son docentes y hacen investigación, versus los que solamente son docentes nada más, ¿no? No tienen ninguna otra función de investigación ni nada. Se me olvidó el término que se les da o que le puso esta persona, ¿no? Pero son preguntas específicas. Si me preguntas específica, muy, muy específica, entre 6 meses, 3 meses yo creo que es muy poco, o sea, sí lo pueden lograr, pero tienen que trabajar arduamente todos los días. Y si su tema es muy general, o sea, un tema muy conocido, también va a ser más difícil. Si es un tema muy poco conocido, va a ser un poco más sencillo, pero porque no va a haber estudios, ¿de acuerdo? A ver, segunda pregunta. Bueno, ya está aquí la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la mediana, o sea, cuánto es la cantidad de estudios que tiene una revisión sistemática? Déjenles enseño un diagrama para que entendamos esa pregunta. Diagrama de flujo de Prisma. Cuando nosotros hacemos una revisión sistemática, una de las cosas que nos identifica o que digamos, que nos representa, ¿no? Digámoslo así, es la búsqueda exhaustiva que hacemos. Por ejemplo, este es un tema muy específico, ¿no? Donde nos dice, bueno, mira, yo busqué en todos estos sitios y solo encontré 38. Eso no va a suceder, ¿eh? Eso, si te da ese número, una de dos, o tu tema es del año pasado y me tomo mis reservas, o lo más común, no has hecho una búsqueda exhaustiva, ¿de acuerdo? Pero este número normalmente no va a ser. Pero bueno, aquí van a salir un número gigantesco y al final vamos a hacer distintos screenings que le llamamos cribado en español. Esos screenings los vamos a hacer para quedarnos con una cantidad más pequeña de estudios que van a ser los que van a formar la revisión sistemática y no siempre este número son los que forman el metaanálisis. A veces de 15 con 8 podemos hacer el metaanálisis, no con los 15, y ya les iré enseñando esa parte. Pero a esto nos referimos con la cantidad de estudios que va a tener una revisión sistemática. ¿Cuántos estudios creen en promedio que tiene una revisión sistemática? Bueno, aquí les dejo algunos valores, ¿no? 10, 20, 30, 40 estudios de cuánto es lo que comúnmente se va a conformar una revisión sistemática, ya de estudios al final, ¿eh? Después del screening. Siempre vamos a tener miles y de esos miles nosotros tenemos que seleccionar aquellos que cumplen con los criterios de inclusión, exclusión
para que formen parte de la revisión sistemática. Robe nos dice 30. Hoy sería maravilloso, Robe. Hay unas revisiones muy bonitas que sí tienen esa gran cantidad de estudios. Sí puedo ir adelantando que entre mayor cantidad de estudios tenga una revisión sistemática, es mucho más enriquecedora, ¿no? Pero desgraciadamente eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Eso no va a suceder. Normalmente, si nos va muy bien, ¿de acuerdo? Vamos a tener revisiones que están construidas solamente con 10 estudios. Es decir, de 20.000 cosas que hay ahí por ahí en la internet y todo, en los repositorios, bases de datos y todo lo que tengamos, solamente normalmente 10 estudios van a cumplir los criterios de inclusión y exclusión que van a poder formar nuestra revisión. Entonces vean muy bien las limitaciones que tenemos, inclusive hoy en día, para poder tener revisiones muy enriquecedoras, ¿no? Pero eso también es información, porque eso va plasmado en la revisión. Hace falta realizar más estudios de calidad de tal, que contesten tal pregunta, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿cuántas personas creen que son necesarias para hacer una revisión sistemática? En promedio, ¿de acuerdo? O sea, yo les voy a poner aquí el numerito que de 1 a 10, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánto ustedes consideran que sería un grupo adecuado? Ya vieron, más o menos están empapando de todo el proceso que vamos a ir haciendo. Entonces, ¿cuántas personas creen que deben de estar conformando la revisión? Perfecto. 4, 5, 15, 4. Muy bien. Yo les puse del 1 al 10 porque si bien es cierto que una revisión la puede hacer una solita persona, ¿de acuerdo? Eso jamás se los voy a recomendar. No porque no se pueda, sino porque uno de los criterios de calidad de una revisión sistemática, que ya los veremos mucho más adelante, ¿de acuerdo? Es que una revisión que está construida solo con una persona es una revisión que le vamos a restar calidad. Porque hay secciones de la revisión sistemática en la que la tenemos que hacer en mínimo por pares, ¿de acuerdo? Tenemos que ser dos personas las que vamos a ir haciendo, por ejemplo, un screening. Por ejemplo, en Cochrane. En Cochrane no crean que yo evalúo y ya está. No, a mí me autoevalúa Cochrane y me dice, mira, en la identificación de los ensayos clínicos controlados que hiciste tal fecha, tal periodo, tu precisión fue del 93% en comparación obviamente con lo que sí era lo real. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo puedo seleccionar estudios que no van a ser o que están equivocados, ¿de acuerdo? Y los metí o los incluí en la revisión sistemática. Entonces, por esa razón, una persona sola no puede hacer, ¿de acuerdo? O no debería de hacer normalmente una revisión por sí solo, porque vamos a tener estos errores, ¿de acuerdo? No en toda la revisión, pero van a haber nada más 3 secciones en las que sí tiene que haber por lo menos 2 personas. Pueden no ser los que van en los autores, pero sí que exista ese agradecimiento a la persona que les va a ayudar a hacer esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, en promedio de todas las revisiones que se han publicado, este es un estudio que salió hace unos añitos, ¿de acuerdo? Ellos identificaron que más o menos todas las revisiones están publicadas con una media de 5 autores, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo mínimo 2, que haya mínimo 2 autores en la revisión, y si pueden un poco más de autores, mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero que no se queden solamente con uno, porque entonces vamos a tener revisiones de baja calidad. Muy bien, y ahora sí, vamos a ver nuestra logística de esos 30 meses. Cochrane propone que sean 24 meses, ¿de acuerdo? Como un tiempo mínimo para hacer una revisión sistemática, y esta es más o menos la metodología o el sistema que nos propone Cochrane, ¿de acuerdo? Unos los vamos a tomar, otros no nos van a aplicar a nosotros, ¿de acuerdo? Que son lo principal, sí. Empezar con una pregunta de investigación. Por eso la unidad número 2, perdón, la unidad número 3, no, ya me confundí, creo que la siguiente. Vamos a partir de una pregunta de investigación. La unidad número 2, por eso, tiene como objetivo que ustedes aprendan las metodologías de cómo se construye una pregunta de investigación. Esto les va a servir para todos los tipos de investigaciones, obviamente abocado a las revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? Porque de ahí se parte. Tienes que partir de una interrogante y definir una pregunta que puede ser contestada por una revisión sistemática. Una vez que ya tienes esta pregunta definida, esto no va a suceder, esto solamente va a suceder en Cochrane,
registras esa pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué tienes que hacer este registro? Para que no dupliquemos esfuerzos ni investigaciones, ¿no? O sea, va a haber momentos en los que otro ya está trabajando en lo que nosotros tenemos pensado. Entonces, para evitar que hagamos ese tipo de doble trabajo, primero Cochrane evalúa tu pregunta, te dice si nadie más la está trabajando y si tu pregunta ya está correctamente definida, te dice, perfecto, pasa a tu protocolo de revisión. Lo siguiente, nosotros nos vamos a saltar este paso. Una vez que definimos la pregunta, vamos a hacer en ese momento el protocolo y luego ya les voy a decir yo dónde pueden ustedes encontrar si ya están trabajando sobre una revisión sobre lo que ustedes tienen planeado hacer para ya no seguir avanzando, ¿de acuerdo? Muy bien. El plan de revisión, pues es el protocolo. Vamos a aprender a hacer un protocolo para una revisión sistemática con las recomendaciones que nos hace, pues, el organismo internacional, que en este caso va a hacer Prisma para protocolos. Yo les voy a dar una plantilla para este protocolo, ¿de acuerdo? Y de aquí lo que me interesa es que vamos a ver, sobre todo, los criterios de inclusión y exclusión, ¿de acuerdo? Porque a partir de esto es que vamos a empezar ahora sí a hacer todo lo que conduce. Esta es la metodología de una revisión. Búsqueda de estudios, aplicación de los criterios de elección, elección de los datos, evaluación del riesgo de sesgo, análisis y presentación de los resultados, ya sea mediante metaanálisis, tablas de resumen de los resultados, cuadro de resumen de los resultados y tablas de resumen Gray. Ya les iré explicando todo eso, interpretación de esos resultados y finalmente las conclusiones. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos el protocolo, hay que registrarlo. Esto es fundamental porque así como una revisión que solamente está construida con una persona, una revisión que no tiene un protocolo registrado, se le quita calidad metodológica. ¿De acuerdo? Entonces, ya iremos viendo dónde se publica. Todo es gratuito, no se preocupen. ¿Dónde lo publico? ¿Cómo lo publico? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿De acuerdo? Independientemente de la rama de la ciencia en la que yo me encuentre. Muy bien. Y luego ahora sí, vamos a hacer nuestra metodología de revisión sistemática y una vez que esté finalizada, vamos a publicarla. Ahora, algo que no tienen los demás diseños del estudio y que sí tienen las revisiones sistemáticas es la actualización. Vean la revisión sistemática como sus bebés o sus hijos literalmente. Pueden abandonarlos, pero no sería lo adecuado. Una vez que publican una revisión sistemática, al menos para Cochrane, ¿de acuerdo? Ustedes tienen, digamos que, una recomendación de responsabilidad de que al menos cada 5 años actualicen su revisión sistemática. Ya tienen construido todo el esqueleto. Lo único que va a cambiar es la temporalidad que nos faltó, por ejemplo, esos 5 años restantes, ¿no? Esos últimos 5 años que han pasado. Y vamos a hacer la búsqueda exhaustiva en estos últimos 5 años nada más para ver si se agregan nuevos estudios que tengan que ser analizados en nuestra revisión o si les decimos en estos últimos 5 años no se han publicado nuevos estudios que merezcan la pena evaluar en la revisión sistemática. Por lo tanto, se queda de la misma manera hasta este momento, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se publica, normalmente el tiempo es de 5 años, ¿de acuerdo? Si abandonas tu revisión sistemática y ya pasaron más de 5 años, otro investigador puede tomar tu tema para actualizar tu revisión sistemática, ¿de acuerdo? No, digamos que no es que tengas derechos, pero digamos que pierdes como ese tipo de trato especial hacia tu revisión, ¿de acuerdo? Y finalmente se publica la actualización y este bucle pues sería infinito, ¿de acuerdo? Pasan 5 años, se actualiza, pasan 5 años, se actualiza, ¿de acuerdo? Entonces, para Cochrane, pues bueno, como es el desglose, aquí te lo pone Cochrane, ¿no? Para preparar tu protocolo te recomiendo que te tomes entre 1 a 2 meses, entre 3 y 8 meses a la búsqueda de los estudios publicados y no publicados, entre 2 y 3 meses empieza a hacer pruebas pilotos en los criterios de elección y así, ¿no? Todo el desglose que obviamente este no es el que me voy a priorizar porque sería bastante poco factible para la mayoría de ustedes y que tampoco, si no van a publicar para Cochrane, créanme que tampoco es como que merezca la pena que vean esa parte, ¿no? Publicar en Cochrane sí que es un poco exhaustivo, van a tener que hacer mucho trabajo, ya vieron la cantidad de meses que toma, entonces
Yo a veces lo mejor sí recomiendo, si puedes publicar fuera de Cochrane, pues también lo puedes hacer porque vas a tener en tiempo, en cantidad de tiempo, mucho mejor, ¿de acuerdo? Nos pregunta Carlos, pretende definir un problema y proponer solución al mismo. Me anima que se registre la revisión. Sí, se registra. En 5 años pudiéramos publicar los resultados de la intervención para poder resolver el problema. Ah, ok. O sea, que registres la revisión y que en 5 años publiques tu revisión, Carlos, o cómo es. No entendí esta parte. ¿O te refieres a que ¿Me sí, publicar? escuchan? Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, el problema es, hay cirugías innecesarias porque el médico las indica ignorando la eficiencia porque no conoce la evidencia sólida, ¿no? Y también el médico indica una cirugía innecesaria con premeditación, alevosía y ventaja. Son los médicos que en México se conocen como médicos centaveros. Ujú. Hay un subregistro porque esto pues es conocido también como la mafia blanca. Entonces yo pretendo visualizar el problema, definirlo, darle nombre y estamos trabajando pues obviamente en una cruzada ética por los y las pacientes, en donde queremos crear conciencia y que sean más profesionales. Pues empezamos por los estudiantes de medicina. Estoy dando clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y estoy en el Comité de Bioética del Centro Médico Puerta de Hierro, acá en Zapopan, uno de los 5 que forman la cadena. Entonces, pretendo primero, pues con esta revisión, eh, visualizar el problema, definirlo, Ujú. apropiar el término y empezar a crear alianzas para cortarle las manos a estas personas que usan la simpatía para convencer a los pacientes, aprovechándose que pues, los pacientes quieren siempre acción, no quieren conductas expectativas, ¿no? Yo ya presenté un trabajo libre en el Congreso Mundial de Cirujanos de Hombro y Codo en Roma y no me satisfizo porque pues fue una presentación en un póster electrónico. eh, no hubo ningún escrutinio como tan excelente como el que estoy viendo aquí. Y Ujú. bueno, la única publicación pues es en las memorias del Congreso, ¿no? También lo he presentado en congresos nacionales aquí en México, pero como siempre, ¿no? Oye, qué bueno, palmadita en la espalda, vas a tener problemas y que aquí y allá, ¿no? Entonces necesitamos ir un poco más lejos y esto que estás tú poniendo, pues me anima a que estoy en la ruta correcta. Muy bien, me alegra mucho, Carlos. Sí, en México ese es un tema, por eso siempre les hago la discriminación entre decisiones de salud pública y decisiones de salud privada, ¿no? Porque en la privada, evidentemente, suceden esquemas muy distintos de lo que serían las recomendaciones de salud pública, ¿no? Como esto que nos comenta Carlos. Y en tu caso, Carlos, creo que la revisión más adecuada sería una revisión sistemática de evaluaciones económicas y calidad en salud, porque este tipo de revisiones pretenden evaluar este tipo de cosas que tú estás eh, comentándonos. Esto es algo cierto, no es exclusivo de las revisiones, no es exclusivo de la cirugía, pues va a haber muchas cosas, como yo con Paulo le decía, él evaluaba ensayos clínicos y esto casi nadie se lo ponía, y cuando se lo comentamos en sus de estos de comité le felicitaron bastante porque el, ay, se me fue el término, es el apoyo económico que te dan, el financiamiento. Sí, Sobre todo, te interrumpo. En Brasil ya fue documentado todo esto, se visualizó en redes sociales, pero sigue pasando. O sea, eso pasó hace 8 años, la mafia de las prótesis en Salamanca. Hay muchos sí, sí, sí. ya documentados, entonces, pero nadie le da nombre. Entonces, el médico salamero, el médico adulador, el médico centavero, el médico que es indeseable, pues hay que nominarlo para que más se sumen a esto, ¿no? Así como Claro, el síndrome de Alzheimer, pues el médico centavero, el médico que indeseable. sí, correcto. Entonces, Eso pues es lo algo que muy pretendemos para de ahí partir, ¿no?
Sí, y algo muy importante en este tipo de revisiones que les voy a decir, ¿no? Que utilizan ensayos clínicos, es muy importante de dónde proviene el financiamiento. Todo ensayo clínico hasta el día de hoy tiene la obligación de decir de dónde proviene el financiamiento, ¿de acuerdo? Obviamente Oye, no. aquí una acotación, una investigación nace sesgada porque siempre no puede ser estéril. Se busca algo, se quiere algo, no puede ser estéril. ¿Nace sesgada? Pregunta. No, el sesgo va a provenir cuando cometamos errores en más bien en la conducción de algo. Por Ok, ejemplo, una cosa es que yo diga, quiero conducir a cuál es la mejor, cuando, por ejemplo, cuáles son los criterios quirúrgicos que sí van a meritar, por ejemplo, un reemplazo total de rodilla, ¿no? Por ejemplo. ok. ¿No? Investigamos los criterios. Una cosa sesgada sería que yo dijera, no, no, cualquier persona de tales edades con cualquier problemática de artritis, aunque no sea una evolución mayor, que le limite levemente a moderadamente el movimiento, ya sería, o sea, eso que yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva y mi conocimiento sería el sesgo, ¿de acuerdo? Ya. Los iremos conociendo. Pero eso sería el sesgo, como llegar a una conclusión que yo quiero llegar a esa conclusión, cuando la metodología me dice no es esa conclusión, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, eh, pues sí, eso sucede mucho, Carlos. Lamento decir que, pues, no puedo decir no creo que se quite en los próximos años, pero algo que, por ejemplo, yo estuve en 5 años en Europa, ¿no? Trabajando también en cosas de esto, y algo que ayuda muchísimo también es ya conocimiento de las personas. En Cochrane no solamente se dedica, por ejemplo, a los profesionales de la salud, sino que también toma mucho en consideración y últimamente, estos últimos 3 años, en las personas, que las personas comprendan la evidencia para que ellos mismos, porque cuando tú vas a una consulta en algunos de estos centros, no creas que el paciente va sin desconocimiento. El paciente te empieza a autocuestionar. ¿Y por qué me está usted dando este tipo de tratamiento cuando no me lo debería de dar porque mi condición es esta y esta y el tratamiento más adecuado sería esto? O sea, te empieza a interrogar tu decisión tomada en salud, algo que obviamente no sucede en muchos países en vías de desarrollo, como lo son México, ¿no? Por el gran desconocimiento también de la... Fíjate, mira, te comento, mi tesis para que me sirvió Sí, para sí. graduarme en bioquímica en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, hablamos del consentimiento informado, la calidad del consentimiento informado. Es un estudio descriptivo, pero bueno, ahí ya estamos diciendo con peso con un estudio cualitativo, obviamente, de 20 hospitales privados que no se cumplen la normativa. Y ya desde ahí viene el problema, ¿no? Ahora imagínate avanzar en México a lo que tuviste en Europa con la data, en consentimiento informado electrónico, que todo el mundo tiene acceso a información validada y que la responsabilidad del profesional de la salud es transformar la información, no inducir ni seducir, sino hacer una deliberación con el paciente de lo que mejor le conviene de acuerdo a sus valores, su expectativa y tal, ¿no? Y bueno, aquí de los consentimientos informados tienen una calidad pues mala, ¿no? Ya lo demostramos. Bueno, entonces estamos en esa línea y espero que me puedas ayudar. Claro que sí, Carlos, será todo un placer en esta parte. Para todos los que, bueno, a ver, yo voy dando muchos temas en ciencias de la salud, ¿de acuerdo? No solamente por la formación, evidentemente, sino porque también en ciencias de la salud vamos a ser un poco más rigurosos. No crean que no he tenido estudiantes, por ejemplo, ahorita tengo a Manuel, que es de económico-administrativas, que estamos haciendo una revisión sistemática también en su gremio, pero este tipo de situaciones son a los que les doy más tutorías personalizadas y ustedes mismos en esa tutoría, así como Manuel, van a decir, ay, sí, era lo mismo que me estaba diciendo en la clase, solamente que, bueno, el ejemplo ayuda a reforzarlo un poquito más, ¿de acuerdo? Pero lo doy en ciencias de la salud porque nos exigen un poquito más, ¿de acuerdo? No en términos de esto, sino porque como van a hacer toma de decisiones que van a impactar a niveles de millones normalmente, se nos pide un tipo de criterios en específico que no se van a pedir en otras ciencias. Ese es el término correcto. Criterios que no se piden en otras ciencias, ¿de acuerdo? Y por eso es que hago un poquito más de hincapié en esta parte. Pero no dejo de lado nunca. Por eso me gusta que se vayan poniendo ahí registrando de dónde, qué formación tienen, qué objetivo tienen, porque eso me ayuda a ir poniendo ejemplos. Este diploma es muy dinámico. Yo me apego mucho a la generación,
¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ejemplos de economía, Remen, no hay ningún problema, ahí tengo muchísimos porque ya hemos tenido otros economistas. Eh, no se confundan, Cochrane es nada más una colaboración, ¿de acuerdo? Ya cuando lleguemos a protocolo, les voy a decir dónde se registran las revisiones que son de economía, dónde las de ciencias de la salud, dónde las de veterinaria, dónde las de pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, económico-administrativas y ciencias estas de finanzas y todo eso, Carlos, van dentro de todo ese gran globo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Va a depender un poquito nada más la diferencia del objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, softwares que van a poder ustedes ir viendo por ahí, que les sugiero que vayan viéndose, que se vayan metiendo, que vayan revisando. Obviamente es Cochrane Redman, o sea, no crean que, o sea, Redman Cochrane nada más tiene ese nombre, no significa que tengan que seguir la metodología de Cochrane, o sea, es el nombre del software, Cochrane Redman. ¿Por qué lo creó Cochrane? ¿De acuerdo? Pero es un software de revisiones sistemáticas para cualquier tipo de revisión sistemática, ¿de acuerdo? No es específico de Cochrane. Covidence. Covidence es de pago, ¿de acuerdo? Tiene muchas funciones súper buenas, es muy bueno. Mi recomendación es que, pues bueno, si se pueden tener el costo para financiarlo, pues es una buena opción, ¿de acuerdo? Vamos a ver este que es gratuito, GreyPro, que no lo vamos a usar ahorita, EpiReviewer, Editorial Manager y Orsi. Ya iremos viendo cada uno de estos. Voy a meter las inteligencias artificiales, pero de momento quiero que se empiecen a ver este tipo de softwares que son, por ejemplo, Orsi no es un software, sino es un registro. Quiero que sepan qué es ese registro porque se los van a pedir cuando ustedes hagan la publicación de su revisión, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad de esta unidad, yo les dejé ahí varias revisiones y lo que quiero que hagan es que ustedes identifiquen si se trata de una revisión sistemática o si se trata de una revisión que no es sistemática, ¿de acuerdo? Nada más ese es el ejercicio, ver si es o no es, ¿de acuerdo? Como modelo de ejemplo, les puedo decir que vayan viendo una de Cochrane, ¿de acuerdo? Para que vean todo lo que tiene o debería de tener una revisión sistemática, ¿de acuerdo? ¿Qué es ese diagrama que les mostré? Prácticamente es ese diagrama de la logística. Es que no sé por qué no está el otro diagrama, pero voy a ver esta parte, pero a este. Esto es lo que debe de tener una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Estas partes. No puede tener ninguna omisión de ninguna de estas partes. Si no tiene esto, no es una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado nada más en esa parte. En estos momentos no tiene esas calificaciones, no son como definitivas, es un ejercicio que iremos reforzando porque bueno, conocer una revisión sistemática e identificarla también toma su tiempo, ¿no? Pero lo iremos aprendiendo conforme vayamos avanzando en la unidad. Y en la parte del protocolo es donde vamos a aprender ahora sí o sí a identificar qué es ya una revisión sistemática final. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda, chicos, si no ya creo que los dejaría descansar por hoy. Sí, una pregunta. Sí, Entonces, ¿cuál es el artículo que está lo tenemos ahí ya disponible para hacer la sí, revisión? sí, ya está disponible toda esta información, ¿de acuerdo? Eh, Toda esta información ya está disponible. A partir de ahora ya pueden acceder a toda esta información. ¿De acuerdo? Pero el artículo, el ejercicio que vamos a hacer, ¿de El cuál? ejercicio, vean, cuando ustedes abren su plataforma, cada semana tienen una evaluación, digamos que de diagnóstico y una evaluación, ¿de acuerdo? Aquí en esta evaluación es donde van a dar clic y ahí es donde les van a presentar esos ejercicios. Si les aparecen con candados, porque se van a ir abriendo, Robe, conforme eh, la planeación de educación vea que va a estar. Por ejemplo, no van a tener abiertas las unidades siguientes hasta que lleguemos a esa fecha, ¿de acuerdo? Pero la biblioteca digital y las herramientas no deberían de tener candado. Si tienen candado la biblioteca digital y las herramientas, me avisan para que les avise a control escolar, ¿de acuerdo? Aquí es donde van a tener esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a ver este lo descargamos, lo vemos, no quiero que los lean, ¿eh? Nada más quiero que lo vean así nada más así rápidamente y ustedes me digan si es una revisión sistemática, si no es una revisión sistemática. ¿De acuerdo? Acuérdense, si tiene metaanálisis es cuantitativa, si no lo tiene, cualitativa.
¿de acuerdo? Y así son 10 ejercicios, ¿de acuerdo, Rosa? Sí, gracias. Muy bien, chicos, pues nos vemos en la siguiente sesión y yo ya aún todavía están con... Ok, ahorita les digo a control escolar, Cristian, que liberen esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, metaanálisis es cuantitativo. No es que, bueno, todo metaanálisis es cuantitativo, Robert. Lo correcto más bien es decir, una revisión cuantitativa, al revés, la revisión cuantitativa tiene metaanálisis, ¿de acuerdo? Tiene metaanálisis. Así, la revisión cuantitativa tiene metaanálisis. No necesitan instalar ningún software. Todos los software, bueno, si tienen acceso a Internet, todos los software se manejan vía app web, ¿de acuerdo? Todos. Redman tenía una versión de escritorio, pero ya la dejaron obsoleta, ya no está actualizada y Cochrane decidió ya nada más tener Redman vía app web, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces no se preocupen de los software y todo eso, lo iremos viendo, ¿no? Ya conforme vayamos viéndolo y vamos a aprender a usarlos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues los dejo por esta ocasión y nos vemos el siguiente sábado para su siguiente sesión. Ujú. Vayan pensando sus preguntas, ¿eh? Si ya tienen algunos, para que sea también fructífero, para que las vayamos, a mí me gusta que la vayan poniendo y la vamos nosotros armando ahí mismo, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bye, gracias.